Esta tarde, en Noticias Telemundo, ahora, caos en los aeropuertos, horas y horas de espera en los puntos de control de seguridad. En plena temporada de vacaciones de Spring Break, decenas de miles de empleados de TSA llevan meses sin recibir un sueldo. Además, 1.100 migrantes detenidos por día, mucho más de 600 diarios las detenciones que había en 2025. Las ciudades con más detenciones, Miami, Dallas y Houston. Denuncias de acoso en el campo. El 80% de las mujeres que trabajan en el campo aseguran sufrir algún tipo de abuso. Las denuncias salen a la luz después de las acusaciones contra César Chávez. Gustavo Petro en la mira, reacciona a los señalamientos, reportes periodísticos que aseguran que en Estados Unidos lo investigan por narcotráfico. En medio de la guerra, la angustia de familias latinas con hijos en las Fuerzas Armadas, Estados Unidos acelera el despliegue de miles de elementos en el Medio Oriente. En México, los padres de un bebé hallado muerto y otros 3 familiares están detenidos. Las autoridades creen que el niño de 1 año y medio era víctima de maltrato y violencia sexual. Y Ponche está enamorado. Las imágenes del mono que se hizo famoso por su peluche, hoy abrazado y jugando con una hembra de su misma especie que se llama Momo-chan. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticias Telemundo ahora. En todo Estados Unidos el caos en los aeropuertos crece. Las filas de pasajeros son cada vez más largas por la falta de personal de seguridad. Más de 60,000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, siguen sin recibir su sueldo por el cierre parcial del gobierno. En el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, por ejemplo, la espera ha superado las 3 horas para pasar estos puntos de control. En Atlanta, 1 hora y media. En el Aeropuerto de Nueva Jersey, las filas se han alargado por más de 1 hora. En JFK, Nueva York, superan los 45 minutos. También hay retrasos en los aeropuertos de Florida. Todo esto es peor porque estamos en medio de una temporada de vacaciones. En el Aeropuerto Internacional de Miami está Rogelio Moratagle con el informe. Rogelio. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que se vive una situación muy dinámica en este aeropuerto, como sucede en muchos otros, donde de repente vemos que las filas son muy largas y de repente también se desvanecen. Es una situación que afecta a muchísimos pasajeros, pero también, más allá de estas inconveniencias que ellos están enfrentando, está el drama que están viviendo más de 60,000 trabajadores de TSA que no reciben su salario desde el 14 de febrero. Ha transcurrido casi un mes desde que decenas de miles de empleados de TSA, la Administración para la Seguridad en el Transporte, dejaron de recibir sus pagos. En 3 de los últimos 6 días, el porcentaje de trabajadores que no se ha presentado a trabajar en los aeropuertos ha superado en promedio el 10%. Yo, estando en la posición de ellos, también lo haría, o incluso más ruido si fuese posible. Al final, es la manera que tenemos eso, el trabajador de poder darse a escuchar y que con todo el gusto del mundo se les apoya. La situación se torna cada vez más crítica para los empleados de TSA, que siguen trabajando sin cobrar su salario. Tatiana, oficial de TSA, tuvo que pedir dinero a su hija de 15 años para cargar gasolina. As an adult, I shouldn't have to go and ask my child to use her birthday money for gas. Un banco de comida llevó 11,000 libras de alimento al Aeropuerto Internacional de Orlando, que estiman ayudará a los oficiales de TSA que tienen una familia de 4 personas, por lo menos para pasar una semana. Atlanta y Houston son de los aeropuertos donde las líneas para pasar seguridad son muy largas. Este es un terrible momento. Jamás había visto en Houston estos momentos. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo lleva acá? 3 horas. Todos los aeropuertos del país y las aerolíneas toman precauciones porque no saben cuántos empleados de TSA podrían faltar al trabajo. Por ejemplo, en Miami, las líneas son muy largas por la mañana. Vinimos a las 3 de la mañana, hay un retraso en el vuelo que no tiene que ver con el TSA, pero entonces me hacen venir 3 horas y media antes, ya chequeadas y todo, por previsión de que se haga una larga espera. Sí, usted ha escuchado que están largas las filas y eso. Esta mañana lo vivimos y la cola era terrible. Y el panorama no es alentador para quienes viajan en avión, porque la guerra con Irán, que ha provocado un aumento en los precios del combustible, también comienza a reflejarse en los boletos de avión, que ya han comenzado a ser más caros por esta razón.
Rogelio, ¿alguna solución a corto plazo para este caos en los aeropuertos del país? No se ve, Julio, porque los legisladores en Washington, tanto republicanos como demócratas, no se pueden poner de acuerdo para terminar este cierre parcial de gobierno, para encontrar una solución a este problema y poder otorgar el dinero al Departamento de Seguridad Nacional, que pues bajo de ellos está ICE, pero también debajo de ellos está la Administración para la Seguridad en el Transporte, Julio. Bien, Rogelio Morataglia, muchas gracias. Nos vamos con un dato, es importante. En promedio, en lo que va del año, en todo Estados Unidos ha habido 1.100 arrestos de migrantes por día. Es una cifra muy por encima de los 600 arrestos diarios a estas alturas del año pasado. El número de detenciones varía en distintas regiones. Llama la atención que algunas de las ciudades con más detenciones no son esas en las que hubo grandes despliegues de las autoridades migratorias. Por ejemplo, Miami encabeza la lista con más de 41,000 arrestos desde que Trump asumió el poder. Florida, hay que recordar, es un estado gobernado por el Partido Republicano. La policía colabora con ICE. Le siguen Dallas, Nueva Orleans, Houston, Atlanta. En ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde hubo operativos masivos, las detenciones han disminuido. La administración Trump decidió retrasar una orden ejecutiva que podría obligar a los bancos a verificar el estatus migratorio de sus clientes. Esta medida enfrentó fuerte oposición de la industria financiera, que la considera poco práctica y difícil de aplicar a millones de cuentas. Según fuentes cercanas a estas negociaciones, ahora el plan podría limitarse solo a nuevos clientes. El gobierno sigue evaluando su alcance. Hoy César Chávez deja de ser considerado un héroe en las escuelas de Los Ángeles. Después de las acusaciones de abuso sexual en su contra, comenzaron a borrar su nombre en murales, su nombre en las calles de California, en estatuas de plazas públicas. Ahora consideran también borrar su legado en el salón de clases. Edgar Muñoz informa. Son murales, nombres de escuelas, estatuas y ahora en el salón de clases, donde se elimina a César Chávez como héroe de los derechos civiles de los campesinos. El Distrito Escolar de Los Ángeles, donde el 75% son latinos, anunció que revisará materias y eventos escolares. Pues eso, pues si él lo hizo, pues estoy de acuerdo que lo quiten. Nosotros creíamos que era un héroe. Randy Jurado imparte la clase El legado de César Chávez en otra preparatoria de Los Ángeles. Asegura que ya no más impartirá esa clase. Yo creo que no podemos ya promover a César Chávez como el héroe que creíamos que era. Ahora es un humano más que tenía muchas debilidades. Fue perturbador, así reveló Manny Fernández, periodista de New York Times, coautor de la investigación sobre los abusos sexuales de César Chávez. En entrevista con el programa Hora 360 de Noticias Telemundo, reveló que la lideresa Dolores Huerta se enteró con ellos de los abusos a varias niñas del movimiento. She started breaking down and crying, and she was stunned, and she's mentioned the sacrifice. Esta investigación les llevó 5 años, pero a raíz del reportaje les han llegado más mujeres denunciantes. Other women coming forward, and that's what we're going to keep pursuing, is to there are some new women with new names that we had not heard of before. La estatua de César Chávez, que fue cubierta varias veces por personas que se decían decepcionadas, fue retirada del memorial por la ciudad de San Fernando. Porque la persona que creíamos que estaba no era. No solo es la estatua de César Chávez, sino ahora el rostro en este mural que tendrá que ser removido, determinó la ciudad de San Fernando por respeto a las víctimas. En San Fernando, California, Edgar Muñoz, Noticias, Telemundo. Por años, abusos, acoso y miedo han marcado la vida de miles de mujeres en el campo. Hoy, después de la confesión de Dolores Huerta sobre los abusos que sufrió de César Chávez, esta realidad cobra más fuerza que nunca. Y ahora su testimonio empuja a otras campesinas a hablar. Lourdes Hurtado conversó con algunas de ellas en este reportaje especial. Piensan que son más que las mujeres y que pueden hacer lo que quieran. Una plaga profundamente enraizada en el trabajo agrícola ha infestado los campos de Estados Unidos persistentemente. Pero el mayordomo les hacía insinuaciones para que ellas saliendo del trabajo se quedaran un poco más de tiempo. Por no perder su trabajo, pues algunas aceptaban. La violencia sexual que padecen las trabajadoras del campo brota ahora al ojo público por las acusaciones contra César Chávez. Quizá por el miedo no sacaron a la luz lo que estaba pasando. La valentía de Dolores Huerta, quien reveló haber sido violada por el líder sindical,
es fuente de inspiración para quienes han callado sus experiencias. Si yo hubiera dicho algo hace años, estas personas, todo pudo ser diferente para ellos. Rocío trabajó en los campos de Florida desde que tenía 7 años. ¿Qué experiencias viviste tú cuando eras niña pensando en abuso sexual en el campo? Muchos de los migrantes estaban en el field, como tú ves, es muy lejos. Dejaban a sus niños en los carros y mi hermanita y yo, Rosalba, nos ponían en el carro. Y yo era más grande que ella y yo veía donde los hombres se metían en los carros donde estaban los niños, chiquititos, unos que no pueden ni gritar ni hablar, salían de un carro y se metían al otro. Y pues tú veías todo eso. Entonces mi hermanita, sorry, to protect her, para protegerla, yo siempre cerraba todos la ven, ¿verdad? Un problema que no se ha quedado en el pasado. A mí me han platicado, ¿verdad?, que en otros ranchos anda el patrón pegándoles en las nalgas con una varita, pero aquí mi patrón nunca se ha sabido de eso. En este campo de Plant City, Florida, agradecen trabajar bajo condiciones dignas, pero hay muchas trabajadoras que no han corrido con la misma suerte. Me dijo que le gustaba y que quería que me acostara con él y como que me quería tocar y yo pues trataba de que no sucediera, pero cuando pasó eso, como yo no me dejé, a la siguiente semana él me botó, ahí me corrió él del trabajo. Poco a poco hemos estado logrando que hay cambios. Les explicamos que la violencia doméstica se tiene que denunciar, el acoso se tiene que denunciar. El único pesticida capaz de erradicarlo es empoderarlas a alzar la voz. Es tiempo de que las mujeres empecemos a hablar, a decir lo que nos pasa, porque ese tipo de cosas nos pasa a veces hasta cuando somos niñas. Un reportaje especial de Lourdes Hurtado. Mire estos datos. Una revisión de estudios sobre la fuerza laboral agrícola en Estados Unidos reveló que la tasa de acoso a mujeres podría alcanzar hasta el 95%. Entre las más vulnerables, las jóvenes inmigrantes de comunidades indígenas y aquellas que no tienen un estatus migratorio. Hoy se reveló una investigación en Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De acuerdo con el periódico The New York Times, fiscales federales en Nueva York indagan presuntos vínculos de Petro con el narcotráfico. El gobierno de Colombia ya reaccionó. Cristina Londoño en Washington tiene la información. ¿Por qué les tiran? Gustavo Petro de Colombia dijo que ha puesto su existencia en riesgo peleando contra el tráfico de drogas. Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, afirmó. Y la Cancillería de su país, que las insinuaciones reportadas no están basadas ni en los hechos ni en la ley. Las reacciones del mandatario colombiano, quien ha tenido relaciones tormentosas con Donald Trump, se deben al reporte del New York Times, que no hemos podido confirmar de forma independiente, de que Petro está siendo investigado para determinar si tiene vínculos con el narcotráfico, por la Fiscalía de Manhattan y de Brooklyn, cuyas pesquisas incluyen posibles reuniones con narcotraficantes o donaciones a su campaña. El reporte de la agencia Reuters dice que una fuente confirmó que Petro no es el foco de las investigaciones, pero que su conducta ha salido a la luz en pesquisas de narcoterrorismo y narcotráfico. En Colombia, las reacciones han sido cautelosas. La transparencia es lo más importante y si alguien debe algo y hay que investigarlo y que lo pague. Lo debe investigar en ese caso pues la justicia colombiana, que es lo más lógico. Petro y el presidente Trump han cruzado duras acusaciones. Estas declaraciones de Trump fueron en octubre pasado. Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs and he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. Tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, las relaciones parecieron mejorarse con una reunión bilateral en la Casa Blanca. Pero a principios de este mes, Petro criticó la incursión de Trump en Venezuela y en Irán y dijo que se parecía a la época de Hitler. Es una alerta de que estamos viviendo el inicio de tiempos de la barbarie. Pedimos la reacción de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, pero no nos respondieron. Pero es importante destacar que no es inusual que los nombres de líderes latinoamericanos aparezcan en este tipo de investigaciones. Dado el historial entre Donald Trump y Gustavo Petro, el abogado del mandatario colombiano dijo que él cree que esta investigación tiene motivaciones políticas. Sin embargo, hay que recalcar una vez más, es una investigación, no se habla hasta ahora de ningún cargo criminal. Julio.
Sí, eso es muy importante. Gracias, Cristina Londoño. Hoy, Trump aseguró que solo intervendrá en el estrecho de Hormuz si sus aliados lo solicitan, porque Estados Unidos no depende de esa ruta clave para el petróleo mundial. Esto lo dijo después de la oposición de la OTAN a sumarse a una coalición militar. Insistió en que no quiere un alto al fuego con Irán y aseguró que ha ganado la guerra desde el punto de vista militar y que ya está muy cerca de alcanzar sus objetivos. Lo cierto es que Estados Unidos está acelerando el envío de más de 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Ya están listos para partir desde San Diego, California, en los próximos días. Y Francisco Fajardo habló con algunos familiares que aseguran que viven con incertidumbre y angustia ante este despliegue. Estoy nerviosa, estoy ansiosa, no he dormido bien. La preocupación de esta madre de familia latina en San Diego aumenta día a día por la posibilidad de que su hijo, infante de Marina, pueda ser enviado a la guerra con Irán. Él me dijo que pues ya todos, ya tienen todos pues sus maletas para la hora que les digan vámonos, nos vamos, dice. E incluso ya hasta ni siquiera me va a poder hablar por teléfono. La última llamada de Tere con su hijo, quien se encontraba en Boston, se dio días antes de que se confirmara el envío anticipado de miles de militares estadounidenses al Medio Oriente. Como quedó captado en video, el miércoles zarparon desde San Diego más de 2.000 infantes de Marina provenientes de Camp Pendleton a bordo de la embarcación USS Boxer, según fuentes de NBC News. De acuerdo a un portavoz, el objetivo era realizar entrenamientos rutinarios que garanticen su preparación para el combate. Nada justifica la muerte de nuestros hijos, y menos en guerras inmorales. A Fernando, padre del primer militar estadounidense de raíces mexicanas abatido en Irak, le preocupa que el envío de más militares se traduzca en más muertes. El presidente dice que ya ganó, que ya está controlado todo, entonces ¿para qué quieren más dinero? ¿Y para qué quieren más soldados defendiendo, entre paréntesis, el área? Tere asegura que no entiende el porqué de la guerra y no se le borran las últimas palabras que escuchó de su hijo. Estate tranquila, dijo, pero cualquier cosa que espero que no pase, dijo, ellos te avisan. Las familias de los militares que fueron desplegados desde esta u otras bases hacia el Medio Oriente solo piden una cosa, que una vez completada la misión puedan regresar con bien a casa. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y este es un caso que tiene conmocionada a Ciudad Juárez. Un niño de 1 año y medio murió aparentemente a manos de su familia. Según las autoridades, su madre llevó su cuerpo, ya sin vida, en transporte público antes de abandonarlo en un costal. Alejandro Godina tiene los detalles. Con la frase "¿Cómo me amas, mi pedacito?", la madre de Ethan, un niño de apenas 1 año y 6 meses, compartía este video en redes sociales. Días después, entre llantas en un lote baldío, el menor fue encontrado abandonado sin vida dentro de un costal. El hallazgo ocurrió el 10 de marzo, a las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, como confirmó la fiscalía local. Es escalofriante. La consternación fue inmediata. El cuerpo del menor ni siquiera fue reclamado en un primer momento e incluso difundieron un retrato del niño. Demasiado triste, porque pues es un regalo que Dios nos manda. De una manera cruel. Lo más aterrador se conoció después, cuando autoridades estatales informaron que la madre de Ethan, Vianey Esmeralda, y su padre, Brian Adrián, originario de El Paso, Texas y con antecedentes penales, fueron detenidos por su probable participación en el homicidio y abandono del menor, y que otros 3 familiares también fueron arrestados presuntamente por encubrimiento. Poca tolerancia a lo normal que hace un niño de 1 año 6 meses, que es llorar cuando tiene hambre, que es pues pedir atención de sus padres. Según el secretario, las investigaciones apuntan a que el menor era víctima de maltrato constante e incluso aparente violencia sexual. Estamos tristes con lo que pasó con nuestro sobrino, que pues a nosotros también nos quedamos en shock. La autopsia determinó que Ethan Daniel murió a causa de un golpe en la cabeza. Antes de ser abandonado, el cuerpo del menor fue trasladado en transporte público por su propia madre, según las autoridades. Y se les hace muy fácil deshacerse de un ser humano como si fuera una cosa. En medio del impacto por este caso, el cuerpo de Ethan fue entregado a su abuela paterna para ser velado, mientras sus padres y los demás familiares permanecen hasta ahora detenidos. La Fiscalía Local confirmó que Ethan tenía un hermano mayor cercano a los 3 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades y quien también habría sido víctima de violencia en casa. En México, Alejandro Godina, Noticias Telemundo. Sin medicamentos, luz ni comida. La lucha de los cubanos en la isla por conseguir los insumos básicos. Recorremos las calles de La Habana al volver.
En Cuba el descontento popular se desborda por la crisis, la peor crisis económica en décadas. Más personas se suman a las protestas contra el régimen dentro de la isla. Estas imágenes son de anoche en La Habana, con cacerorazos, con quema de basura. Los cubanos exigen un cambio, desesperados por la situación que enfrentan, una situación cada vez más crítica, los apagones masivos de los últimos días. Un reclamo que se replica desde hospitales hasta mercados, tratando de sobrevivir sin tener siquiera lo básico. George Solís nos muestra la lucha diaria para conseguir servicios elementales. Con una sonrisa tan grande como el lazo en su cabeza, Ariani César, de 4 años, ha pasado la mitad de su corta vida en esta cama en el hospital de La Habana. Perdió un riñón, en el otro tiene un tumor. La esperanza es que pueda recibir su tratamiento cuando esté disponible. Su madre, Arlenis Martínez, me dice que la situación ha empeorado, que pasa varios días seguidos aquí porque en casa no hay electricidad, ni comida, ni gas. Va a llegar un momento, ser, ¿qué yo hago con mi niña? O sea, ¿cómo yo la traigo desde otra provincia hasta aquí para que mi niña tenga el tratamiento? O sea, envía una súplica tanto a La Habana como a Washington. Piensen en estos inocentes, en estos niños que les tocó vivir algo que nadie pidió. Buenos días, ¿cómo está? Y no solo son hospitales. En el corazón de La Habana, las farmacias están prácticamente vacías. No pueden tirar fotos en la farmacia. Visitamos 4, todas con los estantes casi vacíos, lo que obliga a muchos a buscar medicamentos en el mercado negro. Lo compro por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, por Rebolico. También en el mercado negro, la gasolina. La semana pasada se vendía hasta en $40 el galón. Esta es la fila de los taxis que están esperando toda la noche para un poco de combustible. Más o menos 500 manejadores aquí en esta fila y para solamente 5 galones de gasolina. También se forman filas en este mercado ambulante para conseguir comida para quienes pueden pagarla. Mira, hoy mismo en la feria yo no puedo comprarlo porque no tengo dinero. Y algo muy interesante, estas papas son importadas de Estados Unidos y se venden a 350 pesos. Pero miren esta otra fila más larga. Son papas de Cuba, a 200 pesos, equivalente a $8 por cada uno. Y vimos cómo la tensión puede escalar después que alguien al parecer se coló en la fila. ¿Por qué no estabas aquí entonces? Y la pelea es también por el agua. La falta de energía impide que funcione el sistema potable. De regreso en el hospital, Arlenis Martínez sueña que su hija crezca. Yo sí espero que exista un mundo mejor, que Cuba prospere, que Cuba levante. George Solís, NBC News, La Habana, Cuba. Y nos vamos a México con noticias relacionadas con la Copa del Mundo. A solo 82 días para el torneo, soldados mexicanos se preparan para diversas situaciones de riesgo y se enfrentan en equipos antiexplosivos. Alejandra Arteaga estuvo con ellos durante estas prácticas en el campo militar de Santa Lucía. El asalto a un equipo de fútbol o el secuestro de un avión son escenarios simulados de riesgo con el que el ejército mexicano se prepara para dar seguridad a aficionados, turistas y jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el campo militar de Santa Lucía, la Secretaría de la Defensa simuló escenarios peligrosos para mostrar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas de explosivos o drones, incendios o volcaduras de autos, intentos de secuestros de diplomáticos y ataques del crimen organizado. Se sientan con la seguridad y confianza de que nosotros nos estamos preparando para que esto sea un evento masivo, exitoso. Es que tras la captura el 22 de febrero de Rubén Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la mirada internacional está puesta en México. Hay una situación complicada en materia de seguridad, hay temas de desapariciones, de fosas clandestinas. Sin embargo, hay que decirlo que se está haciendo el mejor esfuerzo. Cada sede mundialista en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana tendrán equipos antidrones y antiexplosivos, bomberos, Guardia Nacional, además de casi 100,000 soldados en terreno, así como bases de operaciones e inteligencia en todos los estadios. Este es un simulacro. El reporte de Alejandra Arteaga. Mire esto, Ponche está enamorado. Es el macaco japonés que fue visto compartiendo juegos, abrazos, hasta besos con una hembra llamada Momo-chan,
una macaca con la que comparte espacio en el zoológico. También se les ha visto acompañados por su peluche de orangután, ese peluche que lo hizo famoso en internet. Una buena noticia para este viernes. Y con eso terminamos esta emisión de Noticias Telemundo Ahora. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que se puede mantener bien informado en nuestro portal noticiastelemundo.com. Y así vamos, un día a la vez. Buen fin de semana.